vuelta, gracias por conectarse con nosotros. Aquí sigue la W, estamos en digital, recuérdelo, la conexión ya mismo a través de YouTube. Búsquenos como W Radio Colombia y nuestro numeral de hoy, nuestra tendencia, porque esta hora es primera tendencia, numeral otro paro es. Numeral otro paro es. Escribe @Arturo 2 Rodríguez, numeral otro paro es un riesgo para nuestros jóvenes. Ya el ESMAD ha mutilado y encarcelado arbitrariamente. La movilización debe ser este 13 de marzo para votar por el pacto histórico. Y también escribe @Cero Corrupción, numeral otro paro es la única forma de decirle a este gobierno ilegítimo que estamos mamados de sus abudineadas. Numeral otro paro es, le leo 2 comentarios más, vamos a ver los trinos de los candidatos a la presidencia de la República y nos vamos a ir con, una de las voces que está convocando el paro, que es precisamente la Central Unitaria de Trabajadores, ¿no, Paola? Sí, señor, pues han anunciado ya este sindicato unas nuevas jornadas de protestas y marchas a nivel nacional. Esto va a ser el próximo 3 de marzo de este año, justo 10 días antes de que se lleven a cabo las primeras elecciones, las legislativas y las consultas de los diferentes partidos. Y pues hay 2 componentes de este nuevo anuncio, o 2 críticas, mejor. La primera es que pues lo hacen precisamente faltando 10 días para esa jornada electoral, y la segunda es pues que sea contra unos problemas económicos en el país, que hay unos que dicen los crearon ellos mismos cuando realizaron el paro del año pasado, como por ejemplo el aumento disparado en el precio de los productos de la canasta familiar, que como ya hemos contado acá, pues en enero año corrido llegó casi a un 7% la inflación. Vamos entonces a hablar con el presidente de la CUT y también con un analista para saber cómo va a afectar esto incluso al sector productivo, si se puede generar un nuevo paro en Colombia. Dice Jean 2357, numeral otro paro es más que justo. Los alimentos subieron en noviembre cuando no había paro ni bloqueos. Numeral otro paro es. Dice también con este hashtag @colacho_rojas, numeral otro paro es el colmo de los colmos, desparchados. Andrea, usted estuvo haciendo un recopilatorio de algunos de los comentarios, de los trinos que han hecho candidatos, ya sea al Congreso, ya sea a la presidencia de la República, haciendo referencia a este tema. Numeral otro paro es. ¿Qué han dicho? Pues bueno, por los lados, hay que decirlo, por los lados, Alejandro Char, candidato presidencial, mencionó el paro, pero le echó un vainazo a Gustavo Petro y dijo lo siguiente. Mostremos ese trino, por favor, de Alejandro Char. A ver, el trino de Alex Char. ¿Qué dice, Andrea? Dice, Petro solo viene al Caribe por nuestros votos y a liderar el paro. Lleva 42 años como político, alcalde, senador y hasta diplomático de Samper, pero ni una obra, ni una gestión, ni una ley, nada para el pueblo, nada para el Caribe. Solo toma y nunca da. Ese es el vainazo que le echa el paro, pero también a Gustavo Petro. Pero por los laditos, dice usted. Por los laditos. Por no los laditos, porque no habla directamente del tema paro. También a ver, lo critica. Otro comentario. Otro comentario, pero además tenemos también el video. Fico Gutiérrez dijo, es increíble que mientras el Comité del Paro adhiere al Pacto Histórico y a la Coalición de la Esperanza, al mismo tiempo convoca paro nacional el 3 de marzo. Oportunismo político, y le tengo el video. ¿Lo ponemos un fragmento? A ver, un pedacito del video de Fico. Entonces, hablando de el paro, nuestro numeral, otro paro es. Es increíble que el Comité del Paro, al mismo tiempo que adhiere y piden dentro de sus sindicatos apoyar al Pacto Histórico y a la Coalición de la Esperanza, al mismo tiempo convocan a paro nacional, convocan de nuevo a las calles, a las marchas, el 3 de marzo, justo 10 días antes de elecciones de Congreso y de consultas presidenciales. Eso es oportunismo político. El país hoy no necesita parar, el país lo que necesita es avanzar. La protesta pacífica hay que garantizarla, y yo la voy a garantizar como presidente. Pero me parece un oportunismo político. Eso es combinar de todo en una época electoral. Y la pregunta es, con los precedentes y con lo que tenemos de la violencia, de los bloqueos, ¿será que se vuelven a repetir? Eso es lo que no se puede permitir. Una cosa es la protesta social pacífica y otra cosa muy diferente es la violencia y los bloqueos. Espero que esta vez sí rechacen la violencia de manera contundente y clara. El país hoy no necesita parar.
El país lo que necesita es seguir recuperando la economía. El país lo que necesita es generar más empleo, no que se tenga destrucción de empresas y de empleo como sucedió hace unos meses en Colombia. Se lo contrasto, Andrea, con lo que escribe @RSRPMP. Numeral, otro paro es necesario para mostrar nuestra inconformidad, pero no debe ser en marzo, debe ser ya. El gobierno cree que con la cortina de las elecciones no debe responder aún al pueblo. ¿Un comentario más de los políticos, Andrea? Sí, de precandidato David Barguil, intolerable que el Comité del Paro convoque movilizaciones en marzo. Debe ser que los destrozos, carestía en alimentos, afectación de familias y víctimas de movilizaciones anteriores no fue suficiente para ellos. Son una vergüenza, se necesita orden y autoridad para progresar. Y lo decíamos, pues desde el pacto histórico, él no es candidato presidencial, pero está apoyando al candidato Gustavo Petro, dijo Gustavo Bolívar. Aunque las demandas son justas y respetamos la autonomía de sindicatos y organizaciones sociales, me parece un error convocar un paro nacional el 3 de marzo a 10 días de las elecciones. He apoyado todos los paros y salgo a las calles casi siempre, pero el gobierno puede aprovecharlo. Recuerde que a esta hora sigue la W, es digital. Usted puede compartir ya mismo este enlace en YouTube con quien quiera, hágalo a través de su WhatsApp. Simplemente copie la dirección de este canal de YouTube, copie el enlace de este video y multiplíquelo a través de sus conocidos, porque nos vamos con el debate. ¿Cuáles son las voces que vamos a escuchar a esta hora, Paola, para decir numeral, otro paro es? Pues precisamente del que está convocando estas jornadas, Juan Pablo, el señor Francisco Maltés, en cabeza de la Central Unitaria de Trabajadores, una de las centrales obreras más grandes del país, que además ha participado activamente en los paros pasados, en el paro del año 2021 que empezó en marzo y que se prolongó durante 3 meses y que pues generó ya lo que todos sabemos, se encarecieron los precios de los productos, muchas empresas tuvieron que cerrar y aparte pues también hubo personas que resultaron afectadas por esta situación. Este paro del año pasado, pues muchos dicen, tiene que ver con lo que está pasando hoy con la inflación. Los efectos se están viendo en el aumento exagerado de los precios que ya venían registrándose desde noviembre, desde diciembre, y que en enero pues registraron, por lo menos los alimentos, una disparada sorprendente, llegaron hasta casi el 20% de aumento. Y ahora se convoca entonces precisamente un paro o una nueva jornada de protestas por esa razón. Señor Francisco Maltés, presidente de la CUT, por favor, cuéntenos, bienvenido a Sigue la W, ¿por qué van a protestar ustedes contra la inflación que según muchos dicen ustedes mismos causaron con el paro del año anterior? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para expresar las opiniones del Comité Nacional de Paro. Esta protesta contra la inflación y contra su responsable, que es el gobierno, el presidente Duque, obedece a que no se han tomado las medidas que se pueden tomar desde el Ejecutivo para controlarla, sino que al contrario, es el gobierno del presidente Duque quien ha venido estimulando la inflación por las siguientes razones. Primero, el gobierno es el que decide el precio de la gasolina y para el año pasado lo definió en un incremento del 11% aproximadamente, el doble de la inflación. El gobierno tiene una incidencia muy fuerte en los precios de los bienes regulados a través de las comisiones reguladoras. El Ejecutivo Nacional tiene una posición dominante en esas comisiones. Y el año pasado los servicios públicos domiciliarios se incrementaron entre el 10 y el 11%. Tercero, la Superintendencia Financiera, que es una entidad cuyo responsable es designado por el presidente de la República, autorizó para este año que la tasa de interés de los préstamos que se nos hacen a los ciudadanos puede ser del 26,47%. Más de 4 veces la inflación. Y la superintendencia permitió que el SOAT se incrementara en el 12,7%. Entonces, si uno mira estas variables que puede controlar el gobierno para que no crezca la inflación y que son las que más han empujado la inflación, por supuesto que es una responsabilidad del presidente Duque que estemos viviendo la inflación que hoy vive Colombia.
Saludar ahora a Julio Romero, él es economista jefe de Colombiana, para que nos ayude a entender pues lo que está diciendo el señor Maltés, si sí es así, que estas variables que son o que dependen específicamente del gobierno nacional son las que generaron pues ese aumento exagerado en la inflación, o si esto sí tiene que ver con un efecto del paro que se vivió durante marzo y abril del año pasado. Julio. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a Francisco y a las personas que nos están viendo en este momento. Voy a separar la respuesta en dos partes. A ver, antes de entrar a comentar lo que dice Francisco, yo creo que es importante tener en cuenta el contexto actual de inflación, porque, digamos, se presta para malinterpretaciones o acomodaciones respecto a los intereses de diferentes sectores. Yo diría, en primer lugar, el mundo en este momento está viendo un choque inflacionario que no veía hace varias décadas. El problema de la inflación es un tema global asociado a que la oferta no está pudiendo abastecer la demanda. Tuvimos una pandemia, eso supuso unas distorsiones sobre las cadenas de abastecimiento. El rebote en la demanda, en el consumo, fue mucho más acelerado gracias a la vacunación, y ahorita tenemos una economía que no tiene una oferta respondiendo a la demanda. Primer punto. Segundo punto, Colombia. Colombia en 2021 tuvo una inflación del 5.6% durante todo el año. El dato que tenemos de enero ya nos marca un nivel de casi 7% en términos anuales, de los cuales alimentos, y ahí empiezo a responderle a Francisco, alimentos es uno de los rubros que más está aumentando en ese momento, y precisamente cuando uno mira la inflación de las personas o el grupo de población de menores ingresos, es precisamente el rubro de alimentos el que los ve más afectados. ¿Cuánto está aumentando alimentos? Más o menos estamos ya cerca al 20% de inflación de alimentos. Esto es lo que, de nuevo insisto, termina perjudicando al grupo de población de bajos ingresos. Ahora voy a devolverme algunos meses, ubiquémonos en mayo del 2021, cuando las protestas empezaron y se tornaron, digamos, en hechos violentos a lo largo de varias partes del país, especialmente en el suroccidente. Yo soy analista, yo lo que hago es mirar información y pues intentar dar mi opinión con base en datos que están disponibles para todos. Mi interpretación y la de varios colegas es, claramente vimos que el efecto de los bloqueos de vías y de las protestas violentas sobre la inflación tuvo un impacto más fuerte sobre los más vulnerables, porque impidió el abastecimiento de alimentos a puntos específicos del país, y lo que uno ve es que, por ejemplo, la inflación en el mes de mayo de 2021, que fue el paro, fue históricamente alta para un mes de mayo. Solamente durante ese mes aumentó en 3,7%, y cuando uno mira por regiones, lo que ve es que Cali, Popayán fueron las regiones más afectadas. Primer punto. Segundo punto. Sí, pero venga, le voy a pedir un favor, Julio. Vamos parte por parte y vamos a tratar de hacer más cortas las intervenciones para que podamos avanzar y escuchar también las distintas perspectivas al respecto. Entonces ya volvemos con usted, pero quiero volver con Francisco Maltés, quien, recordemos, es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, de la CUT. Y quiero, don Francisco, leerle algo que dice una de las personas que nos está siguiendo hasta ahora a través del YouTube de la W, de Sigue la W, que es Jorge Moreno. Jorge Moreno escribe: soy pobre y no vivo en una burbuja. Ustedes no dimensionan que los paros no solucionan nada. Hasta ahí lo que dice don Jorge. Yo quiero plantearle a usted, don Francisco, si no sería más útil convocar esa cantidad inmensa de personas que usted quiere sacar a la calle el 3 de marzo, para que salga 10 días después, el 13, a las urnas, y que ahí sí se haga un cambio. Porque ¿de qué sirve sacar un montón de colombianos a las calles 10 días antes de las elecciones, cuando el verdadero cambio está en nuestras manos, en la de todas nosotros? Pero es en las elecciones, no en una manifestación a 10 días de las elecciones. ¿O será que yo estoy muy mal, don Francisco? Respeto la opinión del compañero que está escuchando. Creo que la tolerancia es el primer ejemplo para poder dirimir nuestros conflictos. ¿Por qué la protesta el 3 de marzo? Porque es que en enero se presentó la inflación por mes más alta en los últimos 40 años. Por eso no se puede posponer la inflación, la manifestación del 3 de marzo. Segundo,
La Constitución dice que los ciudadanos tenemos derecho a protestar, es un derecho constitucional y lo estamos ejerciendo. Y por supuesto, el 3 de marzo vamos a protestar y el 13 de marzo queremos invitar a los colombianos y a las colombianas a que cambiemos de rumbo, a que el 13 de marzo apoyemos con nuestro voto las coaliciones del Pacto Histórico o la coalición de la Esperanza, que son las dos únicas coaliciones políticas que han apoyado sin vacilación el estallido social que se viene dando desde noviembre 21 del año 19. Son las dos cosas al tiempo. Eso que usted está mencionando, pues incluso desde el mismo pacto histórico, como mencionábamos, y Andrea leía el trino del senador Gustavo Bolívar, ellos mismos, o él mismo está diciendo pues que no es conveniente ahora mismo llevar a cabo esas jornadas, señor Maltés, porque incluso el gobierno las podría utilizar para sus intereses y además le haría daño al pacto histórico, porque es que esas jornadas van a ser justamente 10 días antes de elecciones. ¿Por qué escogieron esa fecha? Escogimos esa fecha porque es que el fenómeno de la inflación se presentó en enero. La inflación más alta en 40 años en un mes. Es eso. No podemos decir que de hecho se presenta en enero y hacemos la protesta en junio o julio cuando pasen las elecciones. Es ahora que la gente está indignada por la ineficacia del gobierno. En diciembre ya conocíamos, señor Maltés, que los precios de la canasta familiar estaban incrementándose. No, perdóneme, Paola. Señor Maltés, y si es por eso, estamos a 10 de febrero. O sea, de aquí al 3 de marzo todavía faltan 3 semanas. Y además, entonces si usted nos viene a decir que es por la inmediatez, perdóneme, inmediatez es pasado mañana, inmediatez es la semana que viene, no el 3 de marzo a 10 días de las elecciones. Pero excúseme, una movilización no se programa de un día para otro. Tenemos que hacer asambleas en todos los departamentos, en todos los sindicatos. Hoy he participado en 4 asambleas de sindicatos y estamos haciendo asambleas de sindicatos, estamos haciendo asamblea de comunidades, vamos a reunir los comités departamentales de paro para poder plantear este tema. Entonces, aquí se requiere un elemento organizativo para que la movilización sea buena. La gente no responde automáticamente a estos procesos organizativos de carácter social. Señor Maltés, usted escuchó al economista Julio Romero decir que según los datos disponibles, porque pues él no opina basado en temas políticos, sino en temas completamente técnicos, sí hubo un efecto inflacionario después del paro. ¿Usted reconoce que el paro del año pasado generó o está generando que, como usted también lo ha repetido, tengamos en enero la inflación o una de las inflaciones más altas que ha tenido el país? Se ha vuelto una costumbre echarle al comité de paro la culpa de todo lo que pasa en el país. El problema de los alimentos, digamos cuál es el problema de los alimentos hoy, que es lo que planteaba el economista. Una tercera parte de los alimentos que consume Colombia, 14 millones de toneladas de alimentos, hoy los importamos y se está pagando a 4.000 pesos por cada dólar de la importación. Eso afecta directamente el bolsillo de todos los colombianos, en particular de los pobres, que se gastan el 30% de sus ingresos en alimentos. Y aparte de esa, el gobierno le ha faltado ejecutar las herramientas que tiene para contener la devaluación. La devaluación en Colombia es la tercera devaluación más alta del mundo y el gobierno tiene instrumentos constitucionales para fijar una tasa de inflación mínima que debería de ser la inflación causada, pero erráticamente el gobierno dice a las fuerzas del mercado que determinen el precio del dólar y entonces por eso estamos disparados. Entonces en el tema de alimentos también tiene la culpa el gobierno por no controlar la devaluación. Sí. Yo quiero volver con Julio Romero, él es el economista jefe de Corfi Colombiana, a quien hemos invitado para también tener una perspectiva desde las ciencias económicas sobre lo que genera el incremento en el costo de vida. ¿Hasta dónde puede ser una firma, un decreto presidencial, una mayor alza en la tasa de interés, lo que pueda tal vez atajar la inflación? Yo quiero que usted nos explique, economista Julio Romero, un gobierno, el que sea, no digamos el del presidente actual, el que sea,
que estuviese enfrentando una crisis inflacionaria como la que hoy estamos viviendo, podría tomar algún tipo de medida que al ver una masiva asistencia a una jornada de movilización como la que están convocando los paros, podría tomar una decisión, podría tomar una acción que frene de manera inmediata la inflación? Bueno, importante pregunta. Yo creo que tenemos ejemplos, no tenemos que especular. Algunos países han recurrido a algunos gobiernos de algunos países han recurrido a este mecanismo de intentar controlar variables económicas por medio de imposiciones regulatorias, y los resultados saltan a la vista. Voy a poner, por ejemplo, el caso de Argentina. Incluso en España también recientemente se generó un debate de qué tanto un Estado centralizado quiere o puede controlar realmente el funcionamiento de unas fuerzas de mercado que interactúan. Hay claramente algunos bienes regulados, y Francisco los mencionaba, en los que precisamente se llaman bienes regulados, como las tarifas de servicios públicos, como el precio de los combustibles, en donde sí hay una decisión gubernamental, pero está clarísimo que la economía funciona de otra forma. Las empresas están reflejando en el precio sus expectativas de cuánto van a ser los precios más adelante, de cuáles son sus costos, en la medida en que nosotros en este momento de choque inflacionario, repito, la inflación está en 7% y creo que no hemos visto todavía el pico de la inflación en Colombia, vamos a seguir al alza. Un paro en este momento seguramente va a significar más presión sobre los precios. El Estado difícilmente va a poder evitar eso. Son las fuerzas del mercado las que terminan dominando en la economía, y los ejemplos en los países de aquí en nuestra región nos han demostrado que es así. Hay un comentario que hace @mediarse con el numeral otro paro es. Dice: numeral otro paro es, cualquier marcha o paro puede ser utilizado para la derecha para hacer populismo fascista, sacar votos. No estoy de acuerdo con marchas, no es el momento. Y escribe también @Cosio2009, numeral otro paro es, excelente. Los ciudadanos necesitamos expresarnos libre y voluntariamente. Lo escriben a través de Twitter. Estamos a esta hora en vivo también a través de YouTube. Vamos a leer en segundo los comentarios. Andrea, su pregunta para Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Sí, señor Maltés, usted dijo algo que no quiero que pase desapercibido, porque es que usted representa a los trabajadores en este sindicato. Pero es que hay una línea muy delgada, y justamente estaba viendo en un video hace 3 años que usted pues invitaba abiertamente a votar por Gustavo Petro, y usted dice: queremos que en las elecciones esto cambie. Eso es totalmente legítimo. Pero ¿qué pasaría donde otro sindicato también que represente a los trabajadores estuviera haciendo campaña política claramente a favor de un candidato presidencial? En este caso, póngale usted que estuviera haciendo campaña a favor de Fico Gutiérrez o de Alex Char. ¿No dirían ustedes que no hay transparencia en esa representación de los trabajadores de Colombia y esa política que se vuelve entonces un juego para estar con un pie en el sindicato, con un pie en la política, faltando 10 días para las elecciones? La CUT es una central pluralista en la cual hay todas las expresiones políticas que hay en el país. Nosotros somos elegidos por el voto directo de cada uno de los trabajadores afiliados. Hoy tenemos cerca de 1 millón de afiliados. Y allí damos nuestros debates y nuestras discusiones con las diferentes visiones que tenemos del mundo, de la política, de la economía. Y en la pasada Junta Nacional que realizamos el 3 y el 4 de febrero pasado, hemos acordado por unanimidad recomendar a los trabajadores colombianos y al pueblo colombiano en general a apoyar las listas del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza. Es una recomendación que le estamos haciendo al pueblo colombiano, porque estas son las fuerzas políticas que apoyaron sin vacilación el estallido social. Y estas fuerzas políticas defendieron nuestros proyectos de ley que presentamos al Congreso, buscándole salidas de diálogo y negociación. Mientras las fuerzas políticas del partido de gobierno en el Congreso, a pupitrazo hundieron 4 proyectos de ley sin ni siquiera llamarnos. El Partido Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, los partidos cristianos, sin mayor discusión, hundieron 4 de los 10 proyectos de ley que presentó el Comité de Paro. Entonces, los ciudadanos tienen que tener todos los elementos de juicio
para poder participar en las elecciones, que es lo que estamos diciendo. Claro, pero es legítimo entonces que desde los trabajadores hagan una asamblea y que decidan pues también participar en política, pero entonces esto no se vuelve a poner contra las cuerdas a los candidatos que ustedes no están de acuerdo y se termina camuflando esa política, en este caso del pacto histórico. ¿Ustedes harían lo mismo, harían un paro si Gustavo Petro llega a la presidencia y ustedes también quieren protestar contra la inflación, contra la baja calidad para los trabajadores? ¿Ustedes también lo van a hacer? El movimiento sindical y la CUT es una central autónoma porque se da su propio gobierno, independiente de la Iglesia, del Estado y de los partidos políticos. En este momento tenemos coincidencia con estas dos fuerzas políticas, dos coaliciones que nos han apoyado. Pero si mañana alguna de estas fuerzas que hemos apoyado se manifiestan en contra de los trabajadores, haremos las protestas a que haya lugar. Quiero recordar que en su momento en Bogotá le hicimos varias manifestaciones a Gustavo Petro cuando no le dio un tratamiento correcto a los problemas laborales. Eso está registrado en los medios, pero quiero recalcarlo porque eso muestra la autonomía del movimiento sindical, la independencia del movimiento sindical frente a los partidos políticos. Otro paro es, perdóneme Paola, yo sé que usted tiene pregunta para don Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, pero le leo un par de comentarios que llegan con nuestro numeral otro paro es. Dice, @buendía José81, numeral otro paro es necesario, los huevos están muy costosos, pero dice también @jarjar1234, numeral otro paro es darle alas al uribismo para robarnos elecciones, no hay que caer. Creería que el paro fuera después de la consulta. Numeral, otro paro es. Siguen los comentarios en Twitter. Paola, ¿la escucha el economista Romero? Gracias, Juan Pablo. Yo quiero preguntarle a Julio Romero precisamente sobre un comentario que Juan Pablo leía y decía que el paro es necesario porque los huevos están muy caros. Recientemente hicimos también aquí un panel con gremios de la producción que nos decían que no ven una pronta recuperación de los precios, que se empiece a ver un descenso en el corto plazo. ¿Ustedes qué creen que va a pasar y qué medidas contundentes se deben tomar por parte del gobierno para que eso pase y para que la inflación empiece a dar espacio? Porque además, si se viene otro paro, ¿esto podría tener otra afectación, otro golpe para el sector productivo? Pues mira, Paola, el caso puntual de los huevos, yo creo que es precisamente uno de los bienes que más se vio afectado durante el paro del año pasado. Recordemos que este paro no solamente tuvo efectos en mayo, en la inflación de mayo, fue tal, digamos, el impacto que esto tuvo efectos en los meses siguientes en la medida que nos explicaban los empresarios del sector que el ciclo productivo de los animales y de la producción de huevos pues no se recupera, no es como una máquina que uno la apaga y la prende, sino que eso tomó tiempo recuperar el restablecimiento de la oferta. Y sobre las políticas que puede implementar el Estado, pues yo lo veo de la siguiente forma. Yo creo que estamos de nuevo ante una tendencia global. Las medidas que pueda adoptar el gobierno van a tener un efecto marginal sobre la inflación. Yo creo que lo que sí podemos hacer pensando en la inflación es garantizar que haya las mejores condiciones de abastecimiento pues hacia los principales centros poblados y que evitemos otra vez disrupción sobre el suministro. De lo contrario, pues no podemos esperar algo diferente a lo que vimos el año pasado. Pues bloqueos generarían problemas de abastecimiento y esto seguiría subiendo los precios, generaría, mejor dicho, el efecto contrario de lo que ustedes buscan, señor Maltés. Y quiero preguntarle directamente si ustedes estas jornadas nuevas de protesta las están financiando o si alguna campaña política las está financiando. El tema del abastecimiento creo que es incorrecto plantearlo que eso contribuye a solucionar la inflación. El problema de la inflación hoy no es un problema de demanda, es un problema de los costos que tiene la producción de bienes y servicios. Recordemos que dijo el DANE hace 10 días que 17 millones de colombianos se acuestan sin la tercera comida y que más de 1 millón de colombianos solamente come una vez al mes, una vez al día. Esto lo que quiere decir es que la gente no tiene plata. Entonces no podemos decir... Perdóneme, Francisco, pero es que eso no fue lo que le preguntó Paola. Paola le preguntó sobre un tema político y la posibilidad de que haya detrás de esto algún interés de campaña política.
Tranquilo, Juan Pablo, por parte. Vamos Es que yo, ¿sabe por qué me estreso? Porque es que yo tengo un horario que cumplir, tengo todavía 2 temas pendientes, entonces a mí me interesa también ir avanzando. Excúseme, don Francisco, es por eso. No hay problema, muchas gracias. Entonces, por supuesto que hay que mirar este tema. Y sobre el otro tema, el tema de la participación en política, por supuesto que todos los problemas que hay en el país son políticos. La decisión del gobierno de tomar una medida u otra es un problema político. La pregunta es, señor Maltés, si ustedes van a ser financiados, estas jornadas de protestas van a estar financiadas por alguna campaña política, por favor nos responde concretamente. ¿Con quién ellos van a hacer política? Ninguna campaña política está financiando las movilizaciones. Es una decisión independiente de la CUT y el Comité de Paro, y todos ustedes pueden mirar nuestras finanzas, están al orden del día para que fiscalicen los ingresos y los egresos de la CUT, a ver si entran dineros extraños. Vivimos de los aportes del 5% que hace cada uno de los sindicatos que está afiliado, y ustedes los pueden monitorear nuestros ingresos y egresos. La pregunta final, don Francisco, y porque ya tenemos conectado a nuestro siguiente invitado, que es un coronel de la policía, para responder un tema además muy delicado que fue denunciado ayer aquí en Sigue la W sobre una posible mordaza que se le pondría a la prensa en el nuevo estatuto de la policía. Pero, señor Maltés, en caso de, esperemos que no pase, en caso de desórdenes, en caso de desmanes, en caso de que esta nueva movilización que se está convocando para el 3 de marzo termine en desórdenes, ¿usted no cree que eso podría terminar haciéndole daño a los movimientos políticos que usted ya mencionó, que de una u otra forma se alinean mucho más con esas ideas que desde hace ya más de un año han sacado a Colombia a las calles pidiendo que se cumpla la Constitución en el otorgamiento y la garantía de derechos para los colombianos? ¿Usted no cree que podría llegar a ser más mal que bien una movilización a 10 días de las elecciones? El llamamiento que ha hecho el Comité de Paro es una movilización pacífica, sin apelar a ninguna forma de violencia, y condenamos todas las formas de violencia que se puedan producir porque son ajenas a la práctica de los trabajadores y los movimientos sociales. Listo. Don Francisco Maltés, presidente de la CUT, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Muchas gracias. Muchas por la invitación. Bueno, señor, no, a usted. Y también a Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana. Muchas gracias, economista, por estar con nosotros. Buena tarde. Bueno, feliz tarde. Bueno, una pausa muy cortica. Mauricio, ¿llegó su invitado? Sí, señor, ya llegó el invitado. Estamos a escasos minutos de hablar con él para que nos aclare si efectivamente este estatuto disciplinario policial nos estaría impidiendo acceder a alguna información, o por lo menos que ésta se denuncie cuando se trata de casos de corrupción o irregularidades en la institución. Andrea, y ya desde aquí por el audífono me está empezando a decir Carlos, ¿y qué vamos a hacer con la pildorita de Andrea, que trajo una pildorita para la memoria? Además, no, pues usted me dirá, relacionada con Aida Merlano. Es que además tiene ese saborcito merlanesco. ¿Ah? Les explico un poco las fichas, cómo están ahí y cómo sale el ex esposo de ella, pero no, tranquilo. Ahí vamos, Andrea. Vamos poco a poco. Sigue la W, no se desconecte en segundos. Nos contesta la policía, ¿hay o no mordaza en el estatuto que fue sancionado hace unas pocas semanas y que podría por lo menos sí estar limitando la posibilidad de hacer denuncias sobre hechos irregulares al interior de la institución? No se desconecte, sigue la W.